Anders Römer, recordará usted, exdiplomático, escritor, y es acusado desde hace algún tiempo de abuso sexual y violación hacia mujeres en México. Cuando fue empezado a ser perseguido por la autoridad, se fue a Israel. Recibió ahora ya en Israel, había sido detenido en octubre, libertad condicional por parte de las autoridades. Los jueces argumentaron, dicen ellos, que no representa un peligro. Le permitieron continuar su proceso bajo arresto domiciliario. Römer fue detenido en octubre del año pasado en Israel, después de casi 3 años de estar de prófugo de la justicia en nuestro país. Salió del país, ya sabe, y se fue, pues. La Fiscalía de la Ciudad de México cuenta con 11 carpetas de investigación en su contra por posibles agresiones sexuales. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿qué significa yo diría, este derrotero que está tomando el caso ahora de Andrés Römer? Le hemos pedido a Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y representante legal de 4 de las denunciantes en contra de Andrés Römer. Bueno, abogada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jimena. Gracias por tu tiempo. Hola, muy buenas noches, Javier, a ti, a todo tu auditorio, y muchas gracias por este espacio. ¿Ante qué estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo se dan ahora las cosas? ¿Qué es lo que ahora viene a suceder? Muchas cosas que dice Andrés Römer, que dice el gobierno israelí, parecieran como para nosotros desde acá muy realmente cuestionables. Y no sé si también está la política de por medio o están muchas cosas por ahí. Pues bueno, lo que sucede es, en primer lugar, que esta información que se está comunicando ahora respecto al procedimiento de solicitud de extradición que hizo el Estado mexicano a Israel, precisamente por estas 5 órdenes de aprehensión que posteriormente se convirtieron en un asunto de solicitud amistosa de extradición, porque conocemos que no hay un tratado de extradición entre ambos países. Pues es lo único que sabemos. En realidad, la primera situación es que varias de las cosas que dicen ahí son falsas. En primer lugar, es falso que esté libre. Es falso que llevando su proceso en libertad lo está llevando en un arraigo domiciliario, digamos, es un símil a una figura jurídica mexicana, el arraigo domiciliario. Y generalmente este tipo de situaciones se dan no por la baja peligrosidad que haya determinado el Estado de Israel. Nosotras tuvimos conocimiento de esta situación, lo quiero señalar de esta manera, desde el 10 de enero de este año. Y ahorita voy a ahondar un poco más la preocupación que nos da el tener la información tan atrasada por parte de las autoridades nacionales que están llevando este procedimiento. Pero bueno, tuvimos conocimiento a través de un chat de la comunidad judía en la que está una de las compañeras denunciantes, en donde precisamente decían que estaba libre. En ese momento nos comunicamos con la FGR, que es la autoridad que está encargada ahorita de la representación jurídica de las víctimas allá en el Estado de Israel ante los tribunales de ese país, y efectivamente nos dijeron que se encontraba en prisión domiciliaria, pero que esto se debía a una política del Estado de Israel en el marco del conflicto bélico en el que se encuentran. Entonces, la segunda mentira de ese comunicado es que es porque no hayan encontrado que sea peligroso, o como él mismo lo dice de una manera pues burlona, de que es tan peligroso como un peluche, ¿no? Sí. En realidad tiene que ver con una política del Estado en relación al conflicto bélico. Tercero, y otra falsedad de este comunicado o eh, eh, impresión que él da, es que se resuelve precisamente porque encontraron falsedad en las declaraciones de las víctimas, lo cual es completamente falso. Tenemos que recordar y ser muy enfáticas que lo que se está resolviendo en este momento allá tiene que ver con una solicitud de extradición. El fondo del asunto tendrá, como siempre lo hemos dicho, que ser resuelto ante los tribunales mexicanos, porque aquí fue donde se iniciaron las denuncias, aquí fue donde sucedieron los hechos, aquí es donde están las órdenes de aprehensión vigentes, y aquí es donde las víctimas, las mujeres denunciantes, siguen esperando que regrese para obtener justicia. Entonces, en primer lugar, lo que queríamos ser muy enfáticas es que hay varias, pues, decir imprecisiones, ¿no? Y falsedades en las declaraciones que él hace. En realidad, el Estado de Israel no ha hecho un comunicado oficial respecto al procedimiento, tampoco la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son las autoridades nacionales encargadas en este momento de este procedimiento, ha dado mayor información de por qué se tomó esa decisión, ni
la embajada de Israel, en este caso, que fue en su momento la que dio mayor información, ha hecho alguna comunicación al respecto. Incluso el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer dijo que iba a dar más información en la mañanera del día de hoy y pues eso no ha sucedido. Entonces, la información que se está virtiendo, pues es una información que él da, pero que sabemos es falsa, es imprecisa y que además no corresponde, digamos, a una lógica jurídica si hicimos un símil con medidas cautelares en México. Porque si fuese así, si esto hubiese sucedido en México, claramente no le hubieran permitido llevar su proceso en libertad. Y voy a decir por qué, por dos razones muy concretas. Andrés es una persona que cuando se giran las órdenes de aprehensión en su contra, se logra fugar al Estado de Israel en plena pandemia. Por supuesto que eso es considerado una situación de riesgo para un procedimiento. Y dos, Andrés es una persona que ha puesto en riesgo a las víctimas, las ha perseguido a través de redes sociales, las ha expuesto públicamente sus nombres, su imagen, ha dicho que son denuncias falsas y sobre todo, pues ha puesto en riesgo las carpetas de investigación al permitir que una hacedora de contenidos publicara en su YouTube pues el contenido que debe de ser secreto y que debe de ser de carácter reservado. Entonces, claramente, si estuviésemos en México, y me parece que en Israel puede no ser muy distinto, este cambio de medida cautelar no se lo hubiera permitido. Las razones que entendemos por las que se le permitió fue por una política de Estado relacionada con el conflicto bélico y no por ser un asunto único, como él trata de decirlo. Esto es importante, Jimena, porque de repente, digo, no nos íbamos a sacar con una versión de las cosas. Las autoridades Claro. israelíes, en cualquiera de sus dimensiones, la cárcel, el gobierno, la embajada, ¿tendrían que hacer una comunicación oficial sobre esto? Digo, me parece que siendo que se sigue el caso de una persona mexicana que se está pidiendo la extradición por delitos importantes, significativos, que afectan la vida de las personas toda en presente y futuro, pero en presente, te preguntaría, ¿no tendría la autoridad israelí que decirnos algo al respecto? ¿Y qué pudiera decirnos el presidente, supones tú, respecto a este caso? Si no lo hizo hoy, ¿lo hará mañana o lo hará, presumo yo, alguno de estos días? Presumo, ¿eh? Pues eso, no, no, nosotras también lo presumimos y no solamente lo presumimos, lo esperamos, ¿no? Porque Oye, pues algo casi, que hemos perdóname, estado, casi que lo exigimos, ¿no? Que lo exigen ustedes también. pues Claro. justo lo hemos estado exigiendo ya desde el 2 de octubre, bueno, desde antes, pero particularmente desde que las mujeres denunciantes se enteraron de que él había sido detenido el 2 de octubre del año pasado a través de los medios de comunicación. Y aquí es muy importante hacer énfasis en un asunto fundamental. Si bien la extradición es un asunto entre estados, digamos, una solicitud de extradición lo tiene que solicitar un estado mexicano a un estado de Israel, esto no es un asunto del orden de una política entre estados, es un asunto de mujeres que decidieron denunciar, cuyas denuncias lograron una orden de aprehensión, que estas órdenes de aprehensión son las que están sustentando esta solicitud de extradición y estamos hablando de que se trata del testimonio, la vida, la integridad y la seguridad de ellas. No es un asunto entre estados, es un asunto de no violencia contra las mujeres y ellas tendrían todo el derecho de estar participando en ese proceso porque hasta ahorita son consideradas víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras hemos estado exigiendo no solamente que se nos informe de manera atrasada sobre lo que va sucediendo con ese procedimiento de extradición, sino que incluso puedan ser partícipes. Nosotras no sabemos hasta el momento en qué está sucediendo, en qué etapa va ese procedimiento de Sí. extradición, si se van a presentar pruebas, si ellas tienen derecho a hacerlo o no. Y esto tendría que ser una responsabilidad precisamente del Estado mexicano, porque donde se están llevando los procedimientos y donde ellas denunciaron y donde sucedieron los hechos fue aquí. Entonces, me parece que ahí hay una responsabilidad doble, tanto del Estado de Israel de informar, que bueno, podría hacerlo a sus ciudadanas, a sus ciudadanos, pero también del Estado mexicano, no solamente de informar públicamente, porque es un asunto de orden público, la violencia contra las mujeres es claramente un asunto de orden público, sino a ellas, ¿no? Como partícipes fundamentales de este procedimiento. A ver, bajo esta perspectiva, abogada, digamos, ¿qué es lo que, digo, es muy importante, a mí me quedó muy claro que no era, que no es que estuviera en libertad, uno sabe muy bien, lo transmite uno diario, lo que está pasando en el Medio Oriente,
Uno supone que no hay. ¿En dónde está él? ¿En Tel Aviv? Entendemos que sí. Entendemos que sí, claro. También lo veremos. Sí, claro, tienes razón, lo veremos saber. A Digo, ver, ahorita desconocemos cuál es su domicilio, entonces no sabemos si esta prisión domiciliaria la está llevando en Tel Aviv, a ver, en Tel Aviv o en Jerusalén, no lo sabemos, en realidad. ¿sabemos si el gobierno mexicano está siendo acucioso en el caso, lo trata de seguir regularmente, entendiendo la dificultad del caso por la guerra en Medio Oriente? ¿Sabemos algo sobre eso? ¿Las mantienen informadas o no, Jimena? Mira, el asunto ha sido que en un inicio no. En un inicio, en realidad, nos fuimos enterando poco a poco, nos enteramos de toda esta situación de extradición, pues a partir de ustedes, de los medios de comunicación, nos enteramos de su arresto a través de los medios de comunicación y fue cuando empezamos a exigir que se tuvieran reuniones permanentes con la FGR y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son, insisto, ahorita las autoridades federales encargadas de este procedimiento de extradición. Sí. A partir de entonces, ellos y ellas nos aseguran que han dado un seguimiento acucioso del asunto, que están haciendo una defensa con perspectiva de género y debida diligencia ante los tribunales de Israel, lo cual no dudamos, ¿no? Y además lo saludamos y lo celebramos y ojalá así sea. El asunto es que en el marco de un Estado de Derecho, las víctimas no pueden estar confiando en lo que los gobiernos o el Estado o las autoridades les digan, sobre todo cuando son partícipes de un proceso. Ellas tienen un derecho a participar en ese proceso y a informarse de manera directa de lo que está sucediendo y no a través de estar haciendo reuniones o llamadas. Y además sabemos que esta cambio de medida o esta prisión domiciliaria se dio desde el mes de noviembre. Otra información es que se dio en el mes de diciembre, sí, y nosotras nos enteramos en enero. Entonces, sí hay información, pero atrasada. Y entonces una información atrasada pues no es información que sirva. Porque, y quiero hacer otro énfasis en este punto, eventualmente en México eso podría impugnarse. Un cambio de medida cautelar se puede impugnar. Hasta el día de hoy no sabemos si fue impugnada, si no fue impugnada, si es susceptible de impugnarse, porque claramente el hecho de que a él lo cambien a prisión domiciliaria, que él saque una publicación en esta red social de X de manera personal y en primera persona, las pone en riesgo porque las ha estado persiguiendo. Y entonces eso debería de ser una posibilidad que ellas pudieran debatir ante los tribunales de Israel con una representación jurídica propia, que las escuche, que las entienda y que les vaya explicando momento a momento lo que va sucediendo. Y eso es lo que no ha sucedido. No dudamos de que el Estado mexicano esté haciendo un buen trabajo en este aspecto, pero esa parte, esa falencia, es un detalle que no debe de dejarse de considerar como muy relevante y que por supuesto les causa mucha angustia. Híjole, Jimena, te diría además, qué necesidad de hacer lo que hizo, ¿no? Con todas las acusaciones pues sí, encima, es un acto de soberbia, me parece que fuera de lugar, pase lo que pase. Pues justo lo que nos parece es que sigue él ejerciendo violencia de muchas maneras y claro, es un tipo de ejercicio de violencia simbólica, porque incluso él mismo lo dice, a mí me pidieron no decir nada y lo dijo. A nosotras nos dijeron no digan nada porque se puede poner en riesgo el procedimiento y nosotras lo cuidamos y respetamos ese acuerdo que tuvimos en su momento con las autoridades. Pero él no lo pudo aguantar porque él tiene que seguir haciendo un ejercicio de poder simbólico para ellas, ejerciendo este miedo, este terror simbólico, psicológico y por supuesto que lo sigue haciendo y esa es la intención, es clara la intención que él tiene al hacer este comunicado. Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Muchas gracias, Jimena, por tu tiempo. Muy buenas noches. Al contrario, Javier, muchas gracias y pues nada, seguiremos esperando que las autoridades nacionales se pongan en contacto con nosotros lo más pronto posible para que ellas puedan ser partícipes de su propio proceso. Y muchas gracias a todo tu auditorio. Te estaremos buscando, Jimena. Buenas noches. Gracias, buenas noches.